Elqui, tierra que habla en lengua de Aguita y Mara Mapuche, Pachamama Pachaelqui, valle elegido por los dioses, donde habita la caracola del viento, y Orión ilumina la tierra de los sueños. Elqui, tierra que habla con profundas resonancias, valle que canta con voces de pastores solitarios, perdidos en las alturas de la cordillera de los Andes. Música vernacular de ríos místicos, de raíces étnicas que reflejan el espíritu del valle. Siento la esencia del valle. Siento que un chasqui, mensajero de los pueblos elquinos, va con mi equipaje de sueños entregando la cultura de un pueblo. Siento. Aunque nunca se tuvo una confirmación de las razones que entonces se dieron, a partir de la década de 1960-70, la población del Valle de Elqui parte de la región de Coquimbo, región ubicada en el territorio semiárido de Chile, vio arribar los primeros miembros de la Gran Fraternidad Universal, comandado por Serge Reynaud de la Ferriere, más algunos lamas tibetanos que se instalaron en las cercanías de Rivadavia y los contrafuertes de Cochihuás. Los recién llegados y sus seguidores difundieron que durante uno de los vuelos espaciales de la NASA, tripulantes de una de las cápsulas Gemini habían observado una serie de destellos luminosos entre los 33 y 27 grados de latitud sur, que corresponden a la localización geográfica del valle en América del Sur. Señalaron que tales luces correspondían al desplazamiento experimentado por la energía magnética que se transfería desde los 30 grados norte a los 30 grados sur del planeta, lo que se produjo como resultado del cambio de milenio y el paso de la era cósmica de Piscis a Acuario. Agregaron que, a partir de entonces, las aguas que fluían desde las fuentes cordilleranas elquinas renovarían las nuevas civilizaciones del mundo y asegurarían, a quienes lo quisieran, una paz difícil de lograr en otra parte del planeta Tierra. Con ello, lo que por centurias había sido condición natural y propia del universo elquino, cobró fama mundial. Nombradía que también se acentuó por la condición de territorio que marca el límite entre el gran desierto norte de Chile y el acceso a los valles transversales, cuyas particulares condiciones propias son la sorprendente mezcla de una tierra óptima para cultivos estacionales que permiten hasta 3 cosechas cada año, la limpieza de sus cielos, que la ciencia define como los más limpios y claros del mundo, el viento terral, cuya carga de ozono actúa como relajante, y el uso racional de sus cauces hídricos que han permitido, a lo largo de muchos siglos, el desarrollo de diversas culturas ancestrales apegadas al fluir del río, lo que en el último milenio
no solo es dependencia, sino también una forma de vida. No se yerra al sostener que las aguas del Elqui son su máximo tesoro. Y aunque estos tajos que la naturaleza hizo en las montañas fueron omitidos de la crónica primera que comienza con la conquista del territorio, hoy por hoy marcan potente presencia al imponer su lengua y credo. La primera con un inconfundible dejo cantarín y la segunda con una religiosidad popular que funde lo heredado de molles, ánimas y diaguitas con la fe apostólica romana. Elqui, que en voz precolombina puede traducirse como lo que nos fue dado en herencia, o río esmirriado, o trompeta andina, es en esencia y por donde se pase la mirada una sumatoria gigante de luz solar, montañas de variadísimos colores que parecen ser sostenidas en sus bases por un patrón común de tono esmeralda, que puede ser la variación cromática o el verdor que prendió gracias al fluir de sus hilos cantarinos, los que unidos en la medida que van descendiendo, dan forma al río como una divinidad guardadora, no solo de su destino histórico y económico, sino del alma eterna del hombre americano. Como conjunto, el territorio que asimila a los esotéricos, místicos, gente práctica, soñadores e imaginativos, ve que el curso de las aguas de su río, año en año, le otorga la bendición de la reproducción que desde siglos se observa, crespa de viñas y blanquísima de higueras. En esa tierra, la corriente hídrica, que no se ciñe por rectas ni centímetros, hace prodigios para transformar terruños en vergeles, con lo cual se concluye que el flujo produjo un sorprendente equilibrio en el conjunto. El logro final del panorama es, como lo sostuvo Gabriela Mistral, una revancha tomada contra la piedra invasora o una larga dulzura donde cerrar los ojos heridos por los hielos cordilleranos. La unión de los nutrientes de altura se produce en Rivadavia, dando al caudal norte el nombre de Río Turbio y al del sur Río Claro o Estero Derecho. El río Turbio se forma a 43 kilómetros aguas arriba de Rivadavia y a 1.370 metros sobre el nivel del mar de la unión de varios torrentes, ríos Toro y La Laguna, drenando un área de 4.196 metros cuadrados. A partir de la confluencia de sus tributarios, Malo, Vacas Heladas, Ingaguás, entre otros, toma rumbo al noroeste y a la altura del pueblo de Guanta, describe un gran arco para definir un rumbo final norte-sur, que es la prolongación del rumbo que trae la Quebrada Madre. La naturaleza alcanza aquí una realización de obra mayor, extensión y líneas que van desde el inaccesible monte al caudal plateado que se desliza rápido por entre hielos y peñascos. Hasta Charles Darwin, parco en juicios como viajero, que conoció las rocas del nacimiento de la Tierra y el trazado que hizo la ruta hídrica, no pudo sustraerse a calificarlo como algo único. Es que el predominio colorístico sorprendente, ya que pasa de rojos encendidos a granitos oscuros, o coronas blancas fundidas en azules que le otorgan soberbia majestad. Los hielos que se comprimen, vientos que cambian de suaves a violentas ráfagas, fueron tallando en sus rocas figuras que parecen ser réplicas de cíclopes, seres gigantes, ora inclinados, ora desafiantes. Más allá, un perfil monumental que recuerda a los primeros pobladores, indios molles,
pastores y mineros de hace 2000 años. Por donde vaya, la vista siempre encontrará impactos motivadores gracias a que la luz esparce estímulos cautivantes. Desde siempre, ha sido difícil domeñar el turbio y su conjunto porque impera lo enorme, lo solitario, lo gélido y fuerzas que el hombre no dispuso en su conjunto como para hacer verdad las leyendas relativas a enormes riquezas auríferas, con secretos traspasados de generación en generación en las labranzas de Osorio, donde los indígenas bailaban sobre un enorme disco de oro. El poblado de Guanta, villorrio que en 1837 pintara Claudio Gay para la primera historia de Chile, fue punto de partida para buscadores y aventureros que en su mayoría terminaron pobres o extraviados en las serranías de la cordillera de Doña Ana o los macizos de las Tórtolas. Algo de verdad había en todo aquello, puesto que, pasado 1976, contiguos a los afamados Baños del Toro, comenzó a explotarse el mineral de El Indio, de donde por más de 20 años salieron en cada temporada 18 toneladas de oro fino. Pese a ello, los poblados del Turbio cambiaron muy poco sus afanes. En Chapilca, la gente siguió urdiendo lana y tejiendo mantas. Y en Varillar se mantuvo el hábito de las frutas secas. Pisco Elqui es la representación típica de una población montañesa. Lo viejo del lugar saca patente de nobleza en la belleza de su pequeña plaza, que a su vez sirve de atrio a la iglesia, templo que armoniza con el paisaje y toma la luz para encender su altar gracias a un conjunto de vitrales. La historia de su construcción es suceso que tiene origen en la presencia de forajidos y bandoleros venidos a uña de mula por los boquetes del sur. Una de tales bandas aparecida hace 160 años asaltó una familia de apellido Ponce. Una de las mujeres de la casa invocó el auxilio divino que, para su fortuna, tomó forma en una poblada que le salvó. Entonces ella, que con el tiempo fue doña Zenaida Ponce de Pinto, dueña de una casona con muebles versallescos, dispuso levantar la casa de Dios y darle las galas necesarias. Dado que en sus cercanías se ubican ancestrales lagares viñateros que desde marzo muelen y luego destilan caldos de uvas nobles, en el templo, en vez de inciensos, se logra percibir el suave e inconfundible aroma de alcoholes cabezones que luego irán como los afamados piscos de Chile. Así, cuando el cura invita a recogerse para dialogar con el Altísimo, la mayoría de los devotos ya está envuelto en la suave modorra de Noé y la inspiración de los salmos del rey David. Kilómetros más abajo se levanta Monte Grande, pueblo de la infancia de Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura, que musitó allí sus primeros versos y al final de sus días pidió ser sepultada en una ladera que enfrenta la plaza. Gabriela sintetiza la importancia del manantial que va nutriendo esas hendiduras. Un río suena siempre cerca,
a 40 años que lo siento. ¿Es canturía de mi sangre o bien un ritmo que me dieron? Esta disposición mental se explica por la conformación física e hidrogeográfica del suelo y las aplicaciones de todos los que allí vivieron. Campesinos que saben distinguir entre piso de rocas y a su vez donde encuentran 3 dedos de greda. Aunque sea mala y contando con la posibilidad de agua, ponen lo costoso o lo fácil. Cuando los torrentes del norte y del sur se unen para formar el Elqui, tras romper un formidable murallón rocoso, irrumpe más plácido y quieto en una olla de suelos agrícolas que dan sustento a pueblos de personalísimo estilo y apellidos. La Campana, Andacollito, Diaguitas, San Isidro, Peralillo y luego a Vicuña, ciudad que se levantó en 1821 para representar el nuevo estilo de vida que aseguraba la República y su disposición democrática. Esto es, trazar una población que reuniera sin distingos a aborígenes propios del territorio, negros, mulatos, cuarterones, mestizos, criollos y españoles. Con ello, se puso fin a la segmentación de los pueblos de blancos y pueblos de indios, de los cuales aún se conservan San Isidro y el Tambo. Donde fue Tihuantisuyo nacían los indios. Llegábamos a la puna con danzas, con himnos. Silbaban quenas, ardían 2000 fuegos vivos. Cantaban collas de oro y amautas benditos. Bajaste ciego de soles, volando dormido, para hallar viudos los aires de llama y de indio, y donde eran maizales ver subir el trigo, y en lugar de las vicuñas topar los novillos. Regresa a tu Pachacamac, en vano venido, indio loco, indio que nace, pájaro perdido. Avanzando hacia el oeste, las aguas, tal como ocurre en una olla natural de la alta cordillera, se almacenan en una gran presa hídrica, con más de 200 millones de metros cúbicos. Aseguran nutriente racional para las partes bajas de la costa y la seguridad de sobrevivencia líquida de la ciudad de La Serena, que es el punto de llegada de los cauces tras sobrepasar y desgranar, como Rosario, nombres de pintorescos pueblitos: Pelícano, Las Rojas, Alto Balsol, Algarrobito, donde perduran las huellas de sus ancestros aborígenes distinguidos como diaguitas, que componen un núcleo cultural que copa más de 600 años como pueblo pastoril y agricultor. Nos encontramos en este rato en una tertulia, conversando con amantes del tren elquino, los que queremos que en algún momento dado este tren pudiese volver por este valle para poder recordar y rememorar esos tiempos. Don Nicasio, la pregunta es la siguiente: ¿qué lo motivó a usted o cuáles fueron sus recuerdos que le hicieron llegar y comprar este lugar para transformarlo en su hogar y transformarlo realmente en algo que agradecemos los elquinos de recuperar nuestro patrimonio que realmente no debía haberse perdido nunca en las distintas estaciones del Valle de Elqui? Esta estación de ferrocarril iba a salir prácticamente en remate.
Y de ahí tuvimos la posibilidad, y conversando con mi señora, la familia, que por qué no la compramos antes que saliera, digamos, a remate. Que prácticamente nosotros cada vez que venimos para acá, hoy traímos algunas plantas chiquitas y tú ves que ya prácticamente tienen más de 20 años y eso te dan una garantía de hermosear este lugar. Yo estuve en la Escuela Granja en Diaguita, que lamentablemente también desapareció, y cada vez que veníamos pasamos a ver este lugar. Mi señora, como le dije recién, también de Monte Grande, entonces amamos lo que es este valle y considerar estos patrimonios prácticamente que se han eliminado mucho, están muy deteriorados, de La Serena a Rivadavia. El sitio arqueológico El Olivar fue descubierto en 1939. Sin embargo, en el año 2015, con la construcción de la doble vía La Serena y Vallenar, 70 especialistas han comenzado a rescatar y reconstruir la valiosa historia de este lugar. Historia que involucra las culturas El Molle, Las Ánimas, Diaguita y Diaguita Inca. Bueno, este sitio arqueológico El Olivar fue excavado hacia 1929 por primera vez por un arqueólogo Lothrop, norteamericano, después por don Francisco Corneli en los años 30 y 40. Este es uno de los sitios más importantes de la cultura diaguita, no solamente por la cantidad de investigaciones que se han hecho, por el tamaño de este sitio, que es enorme, sino que porque es uno de los más antiguos sitios de la cultura diaguita. Acá encontramos los orígenes y en qué forma se va distinguiendo el diaguita, por ejemplo, de la cultura anterior que se llama Las Ánimas. La cultura de Las Ánimas viene de la quebrada Las Ánimas, le da el nombre, pero es como del año 500 al año 1000. Diaguita no sabemos exactamente de qué periodo comienza, en el año 900, en el año 1000, 1100, se separa de Las Ánimas y esa respuesta la podemos encontrar en este sitio. En este sitio también hay vestigios de la cultura del Molle, que es más antigua, y de la fase de aculturación inca, que es lo más nuevo y que había a la llegada de los españoles. Tenemos entonces varias culturas, el Molle, Las Ánimas, Diaguita clásico y Diaguita inca, acá en el Olivar. Este hallazgo se encuentra uno de los osamentas de distintas culturas aborígenes de nuestra zona de gran importancia, que se van a encontrar finalmente después en nuestro museo regional. La importancia primero de encontrar lo que le da a usted, alcalde. A ver, hay que estar aquí para darse cuenta de la magnitud que tiene este hallazgo, ¿eh? Yo creo que es la historia
Hay varias páginas de la historia que todavía no están claras y esto va a permitir poder ir cerrando algunas etapas, ir conociendo más de esto. Esto tiene sobre 1500, 1800 años, entonces no es menor, así que creo que este descubrimiento es tremendamente relevante e importante. Bueno, Gabriel Cantaruti, arqueólogo, jefe junto a Paola González del rescate arqueológico que se está practicando aquí en el sitio del Olivar. Gabriel, cuéntanos, para que a la gente le quede claro, ¿cuál es la extensión que tiene y cuál es la importancia que tiene este hallazgo? Bueno, lo primero que hay que señalar es que este es el sitio arqueológico más extenso conocido de la región de Coquimbo. Es un sitio, un asentamiento que tiene una extensión superior a las 30 hectáreas, posiblemente podría llegar incluso a las 45 hectáreas. Nosotros lo que estamos estudiando en este minuto, haciendo las excavaciones, el rescate que se está realizando, comprende solamente una franja que es aquella que se va a ver afectada por la construcción de la doble vía entre La Serena y Vallenar. En ese sentido es importante tener presente de que este sitio no es un hallazgo que se está realizando ahora, en este momento, producto de la construcción de la carretera, sino que es un sitio que se conoce de larga data, o sea, se conoce desde la década del 30 al menos, y se extiende tanto al oriente como al poniente de la carretera. Eso es lo que te puedo decir. Gabriel, cuéntanos en detalle qué tipo de osamento, qué se ha encontrado en este lugar y qué podemos ver. Aquí a mi lado ustedes pueden ver una sepultura que es característica del complejo Las Ánimas, que de acuerdo a lo que sabemos de la prehistoria local podría estar datado entre el 800 después de Cristo y proyectarse incluso hasta un poco más allá del 1000 después de Cristo. ¿Cuál es la característica de estos entierros? Es la compañía de las personas con animales cuya identificación taxonómica, vale decir la determinación de la especie, la realizamos posteriormente en laboratorio. Sí sospechamos que puede ser un guanaco o una llama, pero eso es lo más usual en términos de funerarios, de cómo se entierran a las personas de las comunidades ánimas. Cuando el río irrumpe en La Serena, su caja es un colchón de verdores que suma flora autóctona e introducida. Bosquecillos de arrayanes se alternan con sauces, mioporos y breñales, donde impera la brea junto a coyiguayes y moyacas. En los bordes de la ribera se mecen eucaliptus y algarrobos que alguna vez fueron los señores del territorio, compitiendo con pimientos y chaguares. Aunque para las aguas es el final de su recorrido, para la historia es el comienzo, puesto que en dicho lugar, en 1544, Pedro de Valdivia, en nombre del emperador Carlos V, mandó instalar la Villanueva de La Serena, punto de auxilio y descanso para el camino entre el Cusco y Santiago. El conquistador, junto con sellar el recuerdo de su pueblo nativo en el nombre que ahora luce, definió el lugar como no hay otro en el mundo, por clima, emplazamiento y tranquilidad. Con el mandato de instalación, le traspasó lo que diversos historiadores definen como la ciudad de más rango del Reino de Chile, porque dispone de un marco de naturaleza espléndida, en las regiones fronterizas del desierto, como vigía y oasis de una larga peregrinación que va a ubicar en esta latitud el alivio de verdor, donde proliferaron la mayoría de las especies arbustivas y hierbas propias del Mediterráneo. La ciudad creció y se remodeló 2 veces en casi 5 centurias, sumando el patrimonio de traza, iglesias y equilibrio urbano que le otorga el galardón de la ciudad con la mejor calidad de vida de Chile.
Cuando el camino del agua concluye su carrera en el centro de la bahía de Coquimbo, también se marca el comienzo del retorno de su caudal en una tenue evaporación y suaves brumas que van valle arriba, humedeciendo los 1000 cerros y despejando la atmósfera para que desde lo alto siga fluyendo la magnificencia de la luz que junto al agua y la ubérrima bendición de verdor generan el componente de aire y nutriente, es la seguridad de la continuidad de la vida.